Eso es bueno. Nuestra vida nueva a través de haber nacido nuevamente nos ha traído una bendición que creo que cada uno de nosotros podría llegar a relatar. Ahora, qué bueno que es poder compartir de la Escritura, que está llena de sabiduría. Y quisiera hoy compartir con ustedes algo que veníamos hablando en la semana, que incluso el jueves estuvimos compartiendo también dentro de uno de los motivos de oración, y que por ahí quizás conocemos el concepto, pero es bueno volver a poder repasarlo, que es la sabiduría de Dios. Y quisiera tener antes una oración para pedirle al Señor que nos acompañe en este tiempo y que su palabra pueda transformar y seguir transformando nuestra forma de pensar, de actuar, porque seguramente hay muchas cosas en las cuales cada uno de nosotros, en este proceso que estamos viviendo, debemos cambiar para la honra y gloria del Señor, y también para el beneficio personal de la vida de cada uno de nosotros. Nuestra vida está llena de decisiones. Todos los días tomamos decisiones que muchas veces están sentadas sobre nuestras propias convicciones. Así que oremos para que el Señor pueda darnos luz. Padre Celestial, Señor, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de poder inquirir en tu palabra, Señor, y escuchar de tu consejo. Te rogamos por este tiempo, para que tú, Señor, nos hables, Señor, y que puedas seguir transformando, cambiando las cosas que necesitamos para nuestra vida, Señor. Te agradecemos porque encontramos en tu palabra la sabiduría que viene de lo alto. Oramos y dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quería invitarlos a ver a una persona que actuó sabiamente, y los voy a invitar a 1 Samuel, capítulo 25, ¿sí? Versículo del 1 al 38. Son varios versículos, pero a medida que vayamos leyendo, vamos a ir conociendo este episodio que vivió David. Justamente hablábamos de David, y otra persona una mujer justamente que fue sabia al actuar conforme a lo que ella entendió en ese momento que significaba la posición de David, que estaba por ser nombrado el rey, que Jehová había elegido para que continuara el reinado de Israel después de Saúl. Acá vamos a ver cómo David fue al desierto de Parán y se retiró quizás para hacer duelo, porque justamente acá dice en el versículo 25 que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces David lo que hace es, junto a los que le seguían, se retiran al desierto que está lejos de la frontera, un poco lejos de la frontera de Israel, un poco para hacer duelo por lo que había sucedido, porque el profeta Samuel había fallecido y quedaba ya más expuesto a lo que era el enojo o la envidia que tenía en ese momento el rey Saúl. ¿Qué sucede ahí? Eso es lo que vamos a leer ahí, porque nos cuenta
este relato que conoció ahí a dos personas, un matrimonio, Nabal y Abigail. Seguramente lo habrán escuchado a través, seguramente en la lectura. Y este hombre era rico, tenía muchas posesiones, y era un hombre, lo dice ahí la traducción, un hombre necio, un hombre insensato. Y dice así el relato: y se levantó David, versículo 2, se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y aconteció que estaba girando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Y subrayan acá para las damas también, porque también es no solamente quizás de la sabiduría en el cómo actuar está en los varones, sino también en las damas. ¿Sí? Dice, era aquella mujer, dice, de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas palabras. Y era del linaje de Caleb. Y él oyó David en el desierto que Nabal esquilaba ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Fíjense cómo David se dirige a Nabal de una forma muy humilde y le dice a estos jóvenes que fueran con palabras de bendición, porque el relato continúa diciendo que ellos cuidaron a las ovejas y a las cabras y a los pastores mismos de Nabal para que no sufrieran los ataques que en ese tiempo habían ahí de parte de los filisteos, que saqueaban, que mataban a los pastores y se los llevaban. Entonces, de alguna forma él era el protector de esos pastores. Entonces, evidentemente había una necesidad de parte de David para también con sus hombres, y los envía a estos jóvenes para que puedan conseguir el alimento que estaban necesitando. Dice, una vez que le entregan el mensaje a Nabal, dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas las palabras en nombre de David y callaron. ¿Sí? Estas palabras fueron, versículo 7, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo tiempo que han estado en Carmel. ¿Y cuál fue la respuesta de Nabal? Versículo 11, él le dice, primero que no reconoce quién es David, o sea, se hace el desentendido. Dice, ¿quién es ese David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyeron de sus señores. Hablándole y reprochando lo que quizás David había hecho cuando se escapó de Saúl para que no lo matase. He aquí, he de tomar yo ahora de mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis pastores y darla a hombres que no sé de dónde son. Directamente no los reconocían. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino
y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Fíjense cómo reacciona David, que es a veces cómo reaccionamos nosotros ante un evento inesperado que nos altera. ¿Cómo habrían reaccionado ustedes si le ofreciste ayuda o pudiste ayudar y después necesitamos ayuda y esa persona directamente te desconoce, te dice, pero ¿quién sos vos para que venir a pedir ayuda? ¿Para qué? Nuestra reacción natural sería, y primera sería a tener lo que justamente dice ahí en el versículo 21 y 22, lo que hizo David, dice, y David había dicho ciertamente, en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él dice, me ha vuelto mal por bien. Estaba enojadísimo David. Enojadísimo. Ahora, ¿cómo sigue esto? Él dice a sus hombres que preparen sus armas para ir y matar a todos los varones. O sea, llegó a tal forma, esa forma de reacción que tuvo David, que actuó emocionalmente en ese momento. Ahora, y acá viene la parte que quería traer a ustedes, es cómo reaccionó la esposa de Nabal. ¿Cuál es la reacción que ella tiene ante esta situación? Porque directamente no lo supo del marido, sino que fue un siervo, fue y le dijo a Abigail, que por cierto significa el gozo de mi padre. Abigail no sabía. Le cuentan lo que había sucedido. Y fíjense lo que le dice el siervo, la importancia de poder decirle, le dice en el versículo 16, dice, muros fueron para nosotros, dando testimonio este siervo de lo que David y sus hombres habían hecho por ellos. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y le dice a Raquel, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues, hablando de Nabal, él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Te has encontrado con alguna persona así? Que no le has podido hablar por ningún motivo. ¿Cuántos Nabales habemos cuando queremos hablarle no quieren escuchar? ¿Qué hizo Abigail? Dice el versículo 18, entonces Abigail tomó 200 panes, 200 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo secos, y los cargó todo en asno, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí y sus hombres venían frente a ella. Y le salió
al encuentro. Acá Abigail podemos ver que reconoció las consecuencias implicadas en la maldición de Nabal cuando le dice: no te conozco, fuera de acá, no te voy a dar nada. Y lo que hizo Abigail fue, en cierta forma, reconocer quién era David. ¿Pero por qué lo reconoció? Porque se dio cuenta de que David peleaba las batallas de Jehová y que era el próximo rey elegido, que Dios estaba con él. Ahora, acá vemos cómo en la sabiduría de Abigail se da cuenta del mal que había hecho su esposo, y no solamente se dio cuenta, sino que actuó en una forma concreta, preparando las cosas y yendo a su encuentro para pedirle que se lo perdonara, que lo que había hecho su marido era porque era así, era una persona necia. Dice el versículo 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Reconoció quién era David y se hizo cargo de lo que su marido había hecho. Actuó de una forma sensata y le dijo: no haga caso, en el versículo 25, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre es así. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, versículo 26, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Qué precioso que es lo que esta mujer hizo. Abigail interrumpe la cólera, el enojo de David para presentarse primero como ella, haciéndose cargo de lo que había hecho su marido, presentándole los presentes, y no solamente eso, sino que pidiéndole perdón por lo que había sucedido. Versículo 28, perdón. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa de mi Señor. Ahí está reconociendo quién era David, que era alguien que fue elegido por Jehová para que pueda reinar en lugar de Saúl. En Hechos 5:29, si vamos un segundito ahí, un versículo muy, muy conocido, Hechos 5:29, vemos un consejo que viene bien también para nuestras vidas. Al reconocer a quién primero tenemos que obedecer, a veces podemos estar en alguna condición donde el pecado quizás no sea directamente
culpa nuestra, sino que es de la otra persona. Pero sin embargo, nosotros ¿a quién tenemos que obedecer primero? A Dios. Y justamente hablando de esto, el apóstol Pedro dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? Antes que los hombres. Entonces, vemos cómo Abigail toma parte en este asunto, reconoce, pide perdón, se hace cargo para salvar lo que ella junto a su esposo tenían, pero también hay algo que sucede que es también muy llamativo, y es que David reconoce lo que ella hizo, porque evitó que él hiciera algo por cuenta suya. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas por nuestra cuenta sin antes consultar a Dios? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que están basadas en nuestra propia forma de pensar y no tomamos en cuenta la forma de pensar de Dios? Es necesario que cada uno de nosotros pueda tomar en cuenta esto, porque nos podemos evitar tremendas desilusiones, tremendas malas decisiones. Dice en el versículo 32 de este libro, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió, para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que has estorbado hoy de ir y derramar sangre, y vengarme, dice, por mi propia mano. ¿Cómo se da cuenta David que lo que estaba haciendo no obraba en justicia para con Dios, en voluntad de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos a nuestros hermanos que con amor nos exhortan, que con amor nos dicen, no hagas esto? Estamos en cierta forma, como Abigail, entramos, y esa sería la idea que cada uno de nosotros pueda hacer, el ir y encontrarse con tu hermano y decirle, mira, no hagas esto, no tomes esta decisión. Y que después que suceda eso, podamos reconocer que es la mano de Dios que envía a ese hermano para evitar cosas que después sean de estorbo para nuestra vida espiritual. Y vemos cómo el reconocimiento de lo que Dios y la sabiduría de Dios significan para nuestra vida se pueden trasladar. Después dice en el último versículo que como David se arrepintió, ya no hizo lo que iba a hacer, que reconoció lo que Abigail había hecho y que en cierta forma le dio las gracias porque en su razonamiento había hecho que él despertara o pudiera reaccionar ante lo que iba a hacer. Dice que luego en el versículo 37 llega justamente lo que le sucedió a Nabal.
Dice, pero por la mañana, cuando ya Nabal porque había festejado, se había tomado vino, había estado ebrio, dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, le contó lo que había sucedido y dice que se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. A los 10 días, dice, después Jehová hirió a Nabal. Dios hizo justicia porque había que hacer justicia sobre eso. Dios no solamente es amor, es justicia. Entonces, podemos aprender a través de esta persona Abigail, que tomó una decisión y fue la decisión de obedecer a Dios. A pesar de estar con una persona que quizás estaba lejos de Dios, y Nabal era descendiente de Caleb. Y Caleb, ustedes se acuerdan de la historia de Caleb, junto a Josué, fueron líderes para entrar a la tierra prometida, y cuando se repartió la tierra, evidentemente lo que él heredó solamente fue la herencia económica, porque la espiritual, en cuanto a Nabal, estaba lejos de Dios, pero lejos mal. Entonces, ver este ejemplo nos ayuda a ver cómo aplicar esa sabiduría que dice, y a mí ese versículo lo tengo muy anotado, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Y si nosotros somos conscientes de eso, vamos a actuar conforme a lo que Dios dice en su palabra y no conforme a lo que nosotros quizás creamos que es bueno o que sea lo mejor. Hay cosas que son quizás para muchos triviales, decisiones, si voy a comprar un auto, si voy a comprar una casa, si voy a llegar acá. Y digo triviales porque siempre lo hemos compartido, que cuando nosotros ponemos nuestro corazón en eso, no es que esté mal. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón, ¿estaba mal que Nabal sea rico? No. Porque fácilmente pudo haber atendido a la necesidad de David. ¿Qué le costaba? Nada. Pero él era una persona necia, entonces no hizo caso a lo que, entiendo, él sabía a quién representaba David y quién iba a ser David. Entonces, nosotros debemos tomar esta misma visión que tomó Abigail, de responder conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las circunstancias que nos tocan vivir. A veces rodeados por situaciones que o las seguimos y seguimos la misma corriente, o decimos, no, Dios dice que yo no puedo hacer esto. Y me planto y le digo quizás al hermano, estás haciendo mal. ¿Saben? La sabiduría de Dios no es algo que se obtiene por leer 200 libros o resolver una ecuación complicada. No tiene nada que ver con eso, porque quizás muchas veces lo asociamos con eso, con el conocimiento. Conocimiento sí, pero un conocimiento que lleve a la práctica en las cuestiones que Dios nos pide que podamos hacer. La sabiduría se obtiene por una búsqueda reverente de Dios. ¿Estás buscando sabiduría de parte de Dios? ¿Estás siendo reverente en cuanto a buscar a Dios y buscar en la lectura de su palabra? ¿A cuánto les cuesta leer acá? Yo creo que a muchos. Pero
siempre hay diferentes formas y diferentes medios de lograr poder leer la Biblia o escucharla. Hay aplicaciones de internet que tenés la Biblia, si te cuesta leer, la podés escuchar, la podés meditar, la podés llevar a tu vida. Ahora, ¿cuáles son las características de la sabiduría de Dios? Busquemos en Proverbios 1.7. Proverbios 1.7. Esta semana creo que también estuvimos compartiendo la hora silenciosa que terminó, los proverbios, ¿no? Proverbios preciosos que nos ayudan a saber cómo tenemos que enfrentar cada circunstancia de nuestra vida y estar atentos a lo que en ella nos habla. Proverbios 1.7 dice que la sabiduría es la obediencia. Bueno, es lo que leímos recién. Para ser sabio tenemos que temer primero a Dios. Y el temor significa el actuar conforme a lo que Dios nos dice. Eso es el temor. Ahora, yo sé que a muchos nos cuesta hacer cambios. Creo que a muchos de nosotros nos cuesta hacer cambios, ¿o no? Primero tenemos que reconocerlo. Luego, pedirle perdón a Dios y después corregir. Pero en esa corrección hay una crisis, porque todavía nuestra naturaleza, si bien hemos recibido a Cristo, sigue pecaminosa, sigue peleando contra nosotros, contra la voluntad de Dios. Entonces tenemos que llevar a los pies de Dios estas cosas para cambiar. Entonces, como primera característica, tenemos que obedecer a Dios. Proverbios 2, 10 al 13 dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para, dice, librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Entonces, como segunda característica, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, te guarda del mal camino. Y Proverbios 3.13, podemos ver que al poder aplicar esto, va a tener un resultado, digamos, se puede decir, feliz. Dice Proverbios 3.13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, mejor que seas rico, mejor que seas de una buena posición económica. La sabiduría tiene que ser nuestro anhelo en nuestra vida espiritual. La sabiduría es algo en la que Dios se agrada, porque la sabiduría nos la da Dios, nos las enseña, pero la tenemos que llevar nosotros en nuestra responsabilidad, en nuestra comunión diaria con el Señor. Quería invitarte también a ver otros ejemplos de personas que son y que fueron sabias para seguir ese ejemplo. Por ejemplo, como dice ahí en Hechos 7.10, vamos a ver cómo dan testimonio de la sabiduría de José. ¿Lo conocen a José? Sí. Un hombre que estuvo cerca de Dios.
Hechos 7, 7:10, dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dios es el que da sabiduría, pero está la parte nuestra que tenemos que hacer. No es que Dios va a venir y te va a tocar con una varita y te va a decir, tenés sabiduría. Es algo que requiere de nuestra participación, algo que requiere de nuestra atención, algo que requiere de reconocer que Dios es sabio. Y como todos sabemos, que fundó la tierra, que nos hizo a nosotros, pero nosotros nos separamos de Él. Otro ejemplo es el de Josué. Salomón, Daniel, Esteban, hay un montón de personas que estuvieron y viviendo en sabiduría de Dios. Y David, que compartíamos recién, que nunca permitió, y esto por favor anótenselo porque para mí ha tenido una trascendencia en mi vida, porque creo que más de alguno de nosotros ha cometido errores durante el proceso de este cambio y seguimos cometiendo errores. Pero dice acá, como comenté decía, David nunca permitió que sus errores lo alejaran de la fuente de sabiduría. Nunca permitió que sus errores lo alejaran de la fuente de sabiduría. David cometió tremendos errores, pero David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Porque Él sabe que no somos perfectos, Él sabe que cometemos errores, que actuamos emocionalmente muchas veces. Pero Él quiere acercarte a una Abigail para que no cometa algún error, para aprender acerca de una vida que reconoció quién era Dios y con quién estaba. ¿Estás reconociendo lo que Dios hizo en tu vida? ¿Estás buscando esa sabiduría? Si hoy no la estás haciendo, hoy es un buen momento para comenzar. Porque lo que muchas veces sucede es como he hablado muchas veces, lo que Satanás te dice, vos no podés, no vas a poder porque hiciste esto, hiciste lo otro, no hiciste este devocional, no te preparaste, no hiciste esto. Entonces no vas a poder, ¿para qué vas a ir? Y eso duele. Duele porque uno siente que no cumplió con lo que el Señor tenía que hacer, pero nosotros tenemos esa posibilidad que siempre Dios está al alcance. No es que Dios, como quizás muchas personas dirían, bueno, listo, ya no me servís, quedas desechado. Y Dios no nos desecha. Dios nos da 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 1000 oportunidades para transformar y cambiar nuestra vida. Dios está trabajando en mi vida. Dios está trabajando en la tuya. ¿Estás sintiendo dolor en este proceso? Si no estás sintiendo dolor es porque quizás no estás siendo sensato. Si no estás sintiendo dolor. Nabal era un insensato, no le importaba, no era una persona que le importaba lo que representaba a Dios. Entonces, te animo y me animo a que, a pesar de los errores,
de las cosas que nos suceden, empecemos a practicar una obediencia que nos cansamos de decir, ¿no? Pero una obediencia que te lleve a darle toda la gloria y el reconocimiento, porque en última instancia es eso. En la obediencia estamos dándole el crédito que Dios se merece, ¿o no? Entonces, quiero invitarte a que puedas reflexionar en esto y ver que la sabiduría de Dios es preciosa, contraria a la sabiduría que maneja el mundo. Y en Santiago podemos ver la comparación que el mismo apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús, hacía. Santiago 3:13, y con esto vamos terminando este estudio que, si bien, como les decía, quizá lo hemos visto o lo conocemos de oída, pueda hacernos nuevamente pensar en la necesidad que tenemos de tener esa sabiduría que nos conduzca a la obediencia, a reconocer lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y el ejemplo de Abigail, que es precioso, como también de todos los otros, casi diría héroes de la fe, como estamos compartiendo con los chicos, que vivieron conforme a lo que Dios hizo por nosotros. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, ya lo perdí. A ver. Tan cortito. Si alguien lo tiene, le invito a que por favor me ayude a leerlo. El sabio y entendido entre vosotros, muestre la buena conducta, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. ¿Se dan cuenta? Porque después sigue el relato, si lo puedes leer. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Muy bien. Esta sabiduría no trae incertidumbre ni hipocresía. Es la sabiduría que viene del alto. ¿Anhelás tener esa sabiduría? Te invito a que vuelvas a reforzar esta idea de que Dios desea tener una comunión continua, que nos lleve a hacer los cambios que sean necesarios, aunque nos duela. Y que Satanás siempre te va a decir, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. Quédate así. Mario el otro día decía, el jueves compartía, cuántas cosas hay que nos entretienen, ¿no? Hoy. Cuántas cosas hay que nos entretienen, que nos hacen perder el tiempo. Pero está mal mirar fútbol, está mal mirar un programa cuando ocupa el tiempo. Yo el otro día sacaba, no sé si alguno de ustedes sacaron la cuenta de cuántas, bueno, tenemos 24 horas, ¿no? En el día. Yo en lo particular trabajo, entre ir a trabajar y volver, 10 horas. Y se empieza a reducir el horario, y creo que a muchos nos pasa eso. El trabajo, los quehaceres diarios, nos dejan con media hora. Y esa media hora que nos queda, ¿la utilizamos para qué? ¿Tenemos derecho a descansar? Sí. Pero también tenemos la obligación de estar en comunión con Dios. Hoy con esto quizás no alcanza. O sea, esto nos ayuda, pero tenemos que vivir toda la semana viviendo en dependencia de Dios. Y eso nos obliga
a relegar cosas que quizás no son tan malas, pero quizás nos quitan tiempo y terminan siendo malas. Para estar inquiriendo en su palabra, adquiriendo sabiduría. Estas personas son un fiel ejemplo de lo que leí recién, José, Moisés. Así que los invito y me invito a que podamos estar conscientes de esto y haciendo esos cambios que hacen falta en nuestra vida para lograr que Dios sea honrado por lo que Él hizo por nosotros. Que el Señor pueda bendecir tu vida, mi vida, y que nos ayude en este tiempo. Yo lo considero quizás mucho más difícil que quizás en la antigüedad, porque ahora todo parece no ser tan malo. Si nos persiguieran, si nos coartaran la libertad, quizás estaríamos más dependientes de Dios. Pero como no pasa eso y como tenemos todas las libertades, dejamos de tener la responsabilidad de adquirir esa sabiduría que tanto necesitamos. Que el Señor bendiga su palabra.